Segundo Congreso de Administración Hospitalaria y primer Foro de Políticas Públicas en Salud, Desarrollo Organizacional, Políticas Públicas y Gestión Hospitalaria 2018. Para dar inicio a este programa el día de hoy, tenemos la participación del doctor Gonzalo López Aguirre. Es médico cirujano, tiene un posgrado en cirugía general, tiene un doctorado en ciencias, es coordinador general de CEMESAT. En el ámbito académico se ha desempeñado como docente en la Facultad de Medicina Humana de la UNACH durante 15 años. En la actualidad se desempeña como coordinador general de CEMESAT a partir de marzo del 2015 a la fecha. En otras instituciones ha sido jefe de enseñanza, subdirector, asistencia de direcciones de los hospitales Rafael Pascasio Gamboa e ISTESH y director del Servicio Médico Municipal de esta ciudad capital. Asimismo, cuenta con la especialización en cirugía general. Con ustedes, el doctor Gonzalo López Aguirre, quien nos imparte el tema Reseña del Sistema de Salud en México. Muy buenos días a todos ustedes. Antes que nada, mi agradecimiento al comité organizador de estas segundas jornadas de administración hospitalaria y agradeciéndoles a todos su asistencia. Bueno, primero quisiera yo hacer comentario de la importancia de hablar sobre el sistema de salud. Si bien este congreso es de administración hospitalaria, pues obviamente está inmerso dentro de nuestros sistemas de salud y vamos a tratar de hacer una pequeña descripción de cuáles son los antecedentes de nuestro sistema de salud, cómo se inicia, cuáles son los retos, los aspectos más importantes por lo que hay que hacer grandes mejoras en nuestros sistemas y algunas conclusiones para terminar. Pasamos la primera, por favor. Bueno, la sociedad que hoy llamamos civilización es un fenómeno muy complejo. Tiene dos aspectos, el material y el espiritual. Una nación podrá producir grandes pintores, poetas y filósofos, pero no podrá considerarse civilizada mientras sus niños mueran como moscas y la mayoría de la población viva en medio del hambre y la miseria. Doctor Manuel Velasco Suárez. Pues esta reflexión es justamente algo de lo que estamos viviendo todavía en la actualidad. Seguimos teniendo problemas del rezago, seguimos ahora con la atención epidemiológica, con una nueva expectativa de vida y todo esto lo padece nuestra sociedad. Entonces, damos inicio con la siguiente diapositiva. ¿Cómo surgen los sistemas de salud en el mundo? Bueno, los sistemas de salud inician desde el siglo XIX con un modelo alemán de Bismarck, el cual habla de una cobertura universal y la filosofía era un financiamiento mediante copagos, es decir, la participación de la población con un financiamiento estatal. Este modelo proponía la cotización e impuestos y daba entrada a lo que serían las aseguradoras y particulares para la expedición de los servicios de salud. En el siglo XX, 1942, el Comité de Seguridad Social de Inglaterra, es el modelo de Beveridge, en el cual también habla de una cobertura universal, pero aquí el financiamiento es a través de un fondo común en salud, en el cual toda la población aportaba parte de sus recursos y a un fondo común, y esto da origen a la distribución de las actividades en salud. Es decir, un impuesto solidario, y esto priorizaba un poco al sector público, de tal manera que la noción de los temas nacionales de salud y la cobertura en salud no vinculada a la situación laboral de los individuos. Estos modelos fueron los que detonan la aparición del sistema de salud en México. ¿Cuándo inicia este modelo de salud en México? En 1943, un año después del modelo inglés, y surge con dos pilares del sector salud en nuestro país.
el surgimiento de la Secretaría de Seguridad y Asistencia, el Instituto Mexicano del Seguro Social, y aproximadamente 18 años después, 17 años después, surge lo que es el Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado. En este periodo de tiempo, la participación del sector privado era mínima y se tenía la intención de que conforme pasara el tiempo, todas las personas iban a tener acceso a los servicios de salud de manera gratuita, por decirlo de alguna manera, dependiendo de su actividad laboral. Entonces, la cobertura en salud iba a ser para todo el país. Sin embargo, la realidad es que durante esta época dorada empieza a haber gran inversión en cuanto a las unidades de atención, primer nivel, segundo nivel, hospitales, etcétera, pago de honorarios del personal sanitario, y eso hace que en 1970 haya una crisis económica de nuestro país, y eso hace que se rompa este ideal y empieza a haber los problemas de cobertura, de atención en salud, y eso hace que el sector privado empiece a crecer como una alternativa de atención a la gente. Obviamente a través de una gran diferencia en cuanto al poder adquisitivo, que estaba reducido a algunas cuantas personas que podían cubrir este sector privado, y en sacrificio de la población trabajadora o aquellos peor que no tenían algún tipo de empleo o que eran autoempleados. Esto da origen a la primera gran reforma en salud, que desde 1970 a 1978 buscaba aumentar la cobertura, llegar a las zonas más marginadas del país y con ello ir disminuyendo incremento de las enfermedades en lugares extremos o rurales. En 1978 viene la reunión de Alma Ata, en la cual se buscaba la universalización de los servicios de salud, la salud para todas en el 2000. Estamos hablando que de 1978 a 2000, 22 años, se pretendía hacer esa cobertura universal a través de un modelo diferente. Sin embargo, en 1980 viene una segunda revolución en salud, se incorpora el artículo 4 constitucional y se publica la Ley General de Salud, y entonces el objetivo era la descentralización de los sistemas de salud, la sectorización institucional. La Secretaría de Salud cambia a la Secretaría de Salud, hay una coordinación intersectorial y hay una participación comunitaria en los servicios. La que sigue. Hacia 1990 hay una publicación, persiste la mala calidad en la atención en los servicios, no se logran alcanzar las metas de salud para todos. A las enfermedades crónico-degenerativas empiezan a proyectarse como ser una de las principales causas de morbilidad y mortalidad, y un reporte de la OMS fija a México como en el lugar 114 de desequidad de servicios. Entonces viene una tercera reforma en salud, cuyos ejes eran la rectoría y la regulación, el incrementar los fondos públicos y extender la protección social de salud con calidad. Le damos otro clic, por favor. En esta época, a fines del siglo pasado, hay una nueva Ley General de Salud y surge lo que sería el Seguro Popular. ¿La que sigue? Bueno, por otro lado, damos otro clic, por favor. Vemos que de 1940 a 1970 la población se duplica de 25 millones hasta casi 50 millones a fines de los 70. Luego de 1970 al año 2000 se duplica nuevamente la población en nuestro país. Le damos otro clic. Y finalmente la proyección del año 2000 hacia el 2030, si bien no se duplica y se frena un poquito la explosión demográfica, sigue siendo un contexto demográfico muy importante, porque vemos cómo nuestra población va aumentando su densidad, mientras que los servicios de salud no tienen ese crecimiento como lo exige o lo demanda las necesidades de nuestro país. La que sigue.
Vemos un poquito la pirámide poblacional hacia el 2015, donde el 48% son hombres y 51% mujeres, y se calcula que para el 2050 habrá 163 millones de habitantes, de los cuales el 20.7% serán menores de 15 años y 21.5% mayores de 60 años. Obviamente cambiamos esto, lo que es la proyección etaria para los próximos 30, 40 años. ¿La que sigue? Por otro lado, en el contexto demográfico, la distribución, la proporción de la población de 60 años y más para el 2015 o para el 2050, vean cómo estamos en el país. Aumentamos sobre todo en la parte del norte, los estados del norte, del centro, y el estado de Chiapas todavía no alcanza a tener esa explosión demográfica. ¿La que sigue? Por otro lado, en el contexto actual, de acuerdo a las cifras de la Coneval, bueno, tenemos población en situación de pobreza. Si bien en el 2010 eran de 52 millones, para estos últimos 5 años, en el 2014, esta cifra se incrementa en cuanto a la situación de pobreza. El ingreso monetario también, por debajo de la línea de bienestar, se incrementa de casi 60 millones a 63, casi 64 millones, y en donde sí hubo un poco de avances fue en la disminución del número de personas que no tenían servicios de salud. De 33,5 millones desciende a 21.8 millones. Esto es por la incorporación de lo que es el seguro popular en la oferta de servicios de cobertura en salud. ¿La que sigue? Por otro lado, tenemos carencia por acceso a los servicios de salud del 2010 y 2012, y vemos cómo el número de derechohabientes, o más bien de gente afiliada al Seguro Popular, se ve incrementada en cuanto a porcentaje, y eso es lo que hace que haya una disminución en la falta de servicios de salud en la población. La que sigue, por favor. Bueno, damos otro clic. Por otro lado, la transición epidemiológica y demográfica de los últimos años ha sido también determinante para la mortalidad del país. Vemos que para el 2000 las primeras 3 causas de morbilidad y de mortalidad, eran las enfermedades del corazón, diabetes mellitus y los tumores malignos, que son el 38.9% del total de defunciones, y que para el año 2012 se incrementa al 43.6% del total de defunciones. Esto, si se fijan, prácticamente siguen siendo las mismas causas, pero también otra cosa que hay que llamar la atención es el descenso de las agresiones, que van avanzando hacia el lugar 7, y entonces nos mantenemos con un perfil epidemiológico muy constante, sobre todo para las cuestiones de mortalidad. La que sigue. Bueno, ¿qué otros indicadores demográficos tenemos entre el 2016 y el 2030? Bueno, la población, que ya comentamos que casi se va a llegar a los 140 millones, va a haber una disminución de la tasa de natalidad. La esperanza de vida al nacimiento se espera que se incremente alrededor de los 77 años, y la mortalidad más o menos se mantenga estable. ¿La que sigue? Bueno, por otro lado, la fragmentación y segmentación de los servicios de salud, en los cuales vemos que también van a influir de acuerdo a la zona geográfica de nuestro país. Tenemos clínicas con poca cantidad de recursos y de servicios, y por otro lado tenemos clínicas que tienen varios de estos servicios, ¿no? Entonces, la accesibilidad, que es diferente en zonas rurales o en zonas urbanas, lo que sería la fragmentación y segmentación comentados, y lo que es el poder adquisitivo, que también obviamente impacta en la economía de los trabajadores, y hace una inequidad en la atención. La que sigue. Entonces, ¿cómo está conformado nuestro sistema de salud?
Está conformado básicamente por dos sectores, el sector público y el sector privado. Dentro del sector público está la seguridad social, en la que entran pues los servicios del IMSS, del ISSSTE, de SEDENA. Por otro lado, el público, que sería la Secretaría de Salubridad y los servicios estatales de salud, y por el otro lo que sería la atención privada. ¿De dónde vienen estos fondos? Le damos otro clic, por favor. Del Fondo de Contribución Gubernamental, del propio empleador, de los trabajadores, pero también la contribución del gobierno federal y del gobierno de los estados, que se distribuyen para dar la cobertura a todas las unidades de atención. Hablamos del primero, segundo, tercer nivel, y lo que es el sector privado, que depende de las aseguradoras, del poder adquisitivo de la gente, a veces de las empresas, ¿no? ¿Quiénes son los compradores y proveedores de estos servicios? Pues el IMSS, el ISSSTE, el PEMEX, SEDENA, Secretaría de Marina, hospitales, clínicas y médicos de estas instituciones, y los usuarios, que van a ser los trabajadores del sector formal, las familias de los trabajadores, los jubilados y pensionados. Por el otro lado, lo que serían los usuarios de los servicios de salud estatales o de la Secretaría de Salud y Asistencia, van a ser autoempleados, trabajadores del sector informal y desempleados, que a través de las cuotas que se aportan actualmente al Seguro Popular, pues logran tener cierto acceso a los servicios de salud a un costo un poco menor. Sin embargo, esto está muy limitado a algunas patologías, algunas enfermedades, dentro de lo que es el caos, etcétera. ¿A que sí? Regresamos tantito a la diapositiva, por favor. Bueno, este esquema nos da también a entender un poco qué es lo que es la segmentación y la fragmentación del sistema de salud, que son de los grandes problemas que tenemos. La segmentación, porque el sector público está conformado por varias instituciones, lo que es el ISSSTE, lo que es el Seguro Social, Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, y eso sería la segmentación junto con la atención privada. Y la fragmentación es que cada una de estas instituciones pues va a tener clínicas de primer nivel de atención, de segundo nivel de atención, de tercer nivel, y a veces los recursos se pueden dispersar en una zona geográfica. A lo mejor hay 2 o 3 hospitales de alta especialidad pertenecientes a diferentes instituciones de asistencia social. Entonces eso genera una gran problemática, porque hay condiciones diferentes de atención aún en una zona geográfica cercana. La que sigue, ahora sí. Bueno, entonces tenemos la estructura y cobertura desde los hospitales rurales, desde los centros de salud, hasta grandes centros de atención, un poquito recalcando lo que comentábamos en la diapositiva anterior, ¿no? Podemos tener centros de alta especialidad del Seguro Social o del ISSSTE casi pegados, y tenemos población que no tiene acceso a esos hospitales porque no es perteneciente a ninguno de estos dos sistemas de atención en salud. Tenemos también en el medio rural, desde clínicas del Seguro Social, lo que es insoportunidades, o lo que es la Secretaría de Salud, y hospitales de segundo nivel de atención, igual con estas características similares. La que sigue. Bueno, en cuanto a infraestructura en salud, la población no derechohabiente, ¿verdad? Hablamos de la Secretaría de Salud, IMSS Oportunidades de las universidades, tiene alrededor de 18,000 clínicas o unidades de consulta externa, 819 unidades de hospitalización, un total de 42,000, casi 43,000 camas sensibles y 2,049 quirófanos. Esto es una fuente del Sistema Nacional de Información en Salud, la que sigue. En cambio, la población derechohabiente, 2,400 unidades de atención de consulta externa, 516 de hospital, 45,000 camas sensibles y 1,933 quirófanos. Entonces vemos cómo entre la población derechohabiente y no derechohabiente estos recursos se dispersan mucho, y a veces dentro de una misma ciudad no pueden tener acceso a la población a estos servicios de derechohabiente, y por lo tanto los que no tienen esta derechohabiencia saturan aquellas unidades en las cuales pues recae el porcentaje más grande de la población. La que sigue.
En cuanto a los recursos humanos, en personal médico y de enfermería por sector, en el sector público tenemos prácticamente la mayor parte del recurso del capital humano, el 72%, mientras que el sector privado tiene únicamente el 28% de este personal médico y de enfermería. Son cifras similares, el 86%, mientras que en el sector privado únicamente es el 13% de esta distribución. La que sigue. En cuanto a cobertura, vemos la evolución del número de derechohabientes y del seguro popular. Entonces vamos viendo aquí cómo el seguro popular va incrementando en los últimos años su cobertura, ¿no? Mientras que el IMSS se ha mantenido más o menos constante y el ISSSTE es el que menos crecimiento ha tenido en este sentido. Pero sí, en los últimos 15 años el seguro popular ha aumentado su cobertura en salud. La que sigue. En cuanto al financiamiento, bueno, aquí lo más importante es que México aporta cerca del 3.2 de su Producto Interno Bruto en gasto en salud, muy por debajo de los gastos de la OCDE, ¿verdad? Y eso son de las cosas que nos mantienen en un rezago en la atención en salud. La que sigue, por favor. Dentro de todo este marco demográfico de cobertura, de dispersión de recursos, pues también tenemos un marco normativo en el cual se regula todo lo que es el sistema de salud en nuestro país. Tenemos desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley Federal del Trabajo, y de aquí podemos pasar a las normatividades propias de cada una de las instituciones, la Ley del Seguro Social, la Ley del ISSSTE, el Reglamento General de Salud en materia de servicios de atención médica, de protección social en salud, reglamentos internos de las principales instituciones de asistencia social, el marco jurídico del sistema de protección social en salud. Bueno, tenemos un marco normativo muy amplio que también impacta en la forma de proporcionar la atención a la población. La que sigue. Por otro lado, también el fenómeno de la transición epidemiológica, en el cual en el 2009 nuestro país estaba en la situación de salud, era de las peores de los 30 países que conforman la OCDE, con una tasa de mortalidad infantil 3 veces mayor que el promedio, una esperanza de vida de 4 años menos que el promedio de todos los demás países de la OCDE, y predominio de causas de muerte y enfermedades debidas a enfermedades crónicas no transmisibles, y también la aparición de enfermedades transmisibles prevenibles y el incremento de accidentes de trabajo y homicidios. Hacia el 2016, con la cobertura del Seguro Popular, se incrementa la cobertura de atención a 50 millones de afiliados, el gasto empobrecedor en salud disminuye de 3.3 a 0.8 de la población, es decir, el gasto de bolsillo, que es uno de los grandes impactos de la mala atención o cobertura, pues se reduce un poco. Se incrementan las tasas de sobrepeso y obesidad del 62 al 71%, lo que es obviamente niños, una de las principales causas. Más del 15% de las adultos tienen diabetes, más del doble que el promedio de los países de la OCDE, que es del 7%. ¿La que sigue? En el 2016, la inversión pública en el sistema de salud mexicano aumentó de 2.4 a 3.2 del Producto Interno Bruto. El gasto administrativo representa casi el 10% del presupuesto nacional de salud, el más alto de la OCDE, que estaba en alrededor de 4%, 4.5%, y la presencia del gasto de bolsillo en salud, que viene siendo del 45% del gasto total. Aumenta la brecha de esperanza de vida, y México de 4 a 6 años, y casi 60% del mercado laboral es de empleos informales, y el gasto público en la protección social en México es el más bajo de la OCDE, con 7.9% del Producto Interno Bruto contra el 21.6% de los países de la OCDE. Entonces estamos alrededor del 33% de lo que los otros países tienen como gasto público en protección social. La que sigue. La segmentación, que comentábamos que es la coexistencia de subsistemas con distintas modalidades de financiamiento, afiliación y provisión de servicios, especializado en diferentes segmentos de la población, de acuerdo con su inserción laboral.
consolida y profundiza la inequidad en el acceso a la atención de salud entre los diferentes grupos de población, y en términos organizativos coexisten una o varias entidades públicas, la Seguridad Social y diversos financiadores, aseguradores y proveedores de privados de servicios. Decíamos que en una misma ciudad podemos tener 2 hospitales de tercer nivel casi pegados y a lo mejor tener colonias marginales que no pueden tener acceso a ello. La que sigue. La fragmentación es la coexistencia de varias unidades o establecimientos no integrados dentro de la red sanitaria asistencial. No permite la adecuada normalización de los contenidos, la calidad y el costo de la atención. Conduce a la formación de redes de provisión de servicios que no funcionan de manera coordinada, coherente y sinérgica, y que tienden a ignorarse o competir entre sí. Entonces hay una gran diferencia entre una institución y otra. La que sí. Por otro lado, los determinantes sociales, la pobreza, la riqueza, la falta de inclusión de grupos vulnerables, de la población indígena, ¿no? Lo que es los contrastes entre gente que tiene recursos, lo que es la falta de una buena alimentación, una nutrición adecuada, la falta de equidad, la falta de servicios básicos, pues son importantes porque impactan en las características sociodemográficas y de salud de la población. La que sigue. Los factores geográficos, que van de la mano con el desarrollo económico, educativo, problemas epidemiológicos, la necesidad y demanda, en la cual vemos como los países del norte, del centro, pues concentran la mayor cantidad de servicios, mientras que otros estados como el de nosotros pues no tienen la cantidad de servicios que se requieren, o los servicios que tienen no responden a las necesidades poblacionales. La que sí, cuestiones financieras, hay una diferencia significativa entre la cobertura entre ricos y pobres, los gastos catastróficos por atención en salud, pérdida de ingresos por enfermedad, gastos en salud que favorecen el estilo de vida por debajo del umbral de pobreza. Entonces esos son factores financieros que también contribuyen en la calidad de la atención en los sistemas de salud. La que sigue. Bueno, ¿cuáles son los retos? Damos un clic. Por un lado es la amplitud, quién está asegurado. Por otro lado, qué patologías están incluidas y el nivel en que se proporcionan esta atención. Este es un cuadro en el cual la OMS nos informa cuáles son las necesidades de atención para avanzar hacia una cobertura universal. Si bien se ha disminuido la brecha en cuanto a la gente que no tiene acceso a los sistemas de salud, todavía queda mucho por hacer en cuanto a la profundidad y los niveles de atención que se requieren. La que sigue. Bueno, ¿cuáles son los retos? Primero tenemos condiciones complejas de largo plazo que van en aumento. Eso hace que la efectividad sea deficiente en algunos casos, y por ejemplo 1 de cada 3 recetas del Seguro Popular no puede ser surtida por falta de abasto. La sociedad está demandando una mejor atención médica, en la cual la eficiencia podría mejorarse. El gasto administrativo de 8.9 del gasto total en salud es el más alto de la OCDE. Una calidad incierta. México ha ido desarticulando los sistemas de datos y cuenta con pocos registros de pacientes para monitorar la calidad de los resultados en salud. Y vamos viendo cómo todos estos problemas se van sumando y chocan con un sistema de salud de bajo valor. Lo contrastamos con otras sociedades más avanzadas desde el punto de vista de desarrollo, de economía, y seguimos teniendo los mismos problemas que hacen que haya un poco avance. ¿Qué se necesita? Una gobernanza de la atención de la salud centrada en la persona, igualdad de derechos y una atención primaria más fuerte, un enfoque de todo el sistema para recaudar y distribuir los fondos, y una atención de la salud centrada en las necesidades de las personas y en las comunidades en un lugar de sistemas. Gracias. ¿La que sigue? ¿La que sigue? Bueno, por último, la Secretaría de Salud tiene un marco normativo, lo que genera políticas públicas
tanto en el sector público como en el privado. Tenemos una cobertura que puede ser de menor o mayor calidad, que va de la mano con la transición epidemiológica, con la fragmentación y segmentación de los servicios, un Producto Interno Bruto en salud bajo, un gasto de bolsillo alto. Conforme vayamos cambiando hacia una mejor cobertura que disminuya los factores geográficos, los determinantes sociales, la morbimortalidad de las prestaciones, podremos llegar a un equilibrio en la cobertura. Y esto, una de las alternativas es la atención primaria en salud. Y quiero cerrar esta plática, damos la siguiente, por favor. En un momento que se caracteriza por la recesión económica y por unos costes crecientes de la atención sanitaria, ya que la población envejece, aumentan las enfermedades crónicas y se dispone de tratamientos nuevos y más caros, antes de buscar de dónde recortar el gasto de la asistencia sanitaria, hay que buscar opciones que mejoren la eficiencia. Eso lo dijo la doctora Margaret Chan, la exdirectora general de la OMS. Muchísimas gracias. Doctor Gonzalo, le damos las gracias por esta participación tan importante e interesante. Asimismo, el Comité Ejecutivo Seccional número 98 y el comité organizador de este evento le hace entrega de una constancia por su participación y un presente por parte de la maestra Betty Gordillo.